Este es el Nuevo Viejo Mundo, su podcast, en donde hablaremos sobre teorías conspiratorias que los harán dudar de su realidad. Hola a todos y bienvenidos al Nuevo Viejo Mundo. Mi nombre es Diego y como siempre me acompaña mi fiel compañero Saulo. Hola Saulo. Hola Diego, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Déjame contarte que hoy tenemos un invitado muy especial. ¿Sí? Su nombre es el Charromarro. ¿Qué tal, Charromarro? Hola, Saulo, hola Diego, ¿cómo están, chicos? Muy bien, gracias por preguntar. Sí, aquí tratando de darle. Sí, Saulo, ¿nos podrías pasar al tema ya, rápidamente? Claro, el día de hoy vamos a hablar acerca de los dioses de la cultura maya. Y si se preguntan por qué de la cultura maya, es muy fácil, porque primero somos mexicanos. ¿Se nos hincharon los huevos? Sí, pero porque somos mexicanos y nos interesa dar a conocer pues un poquito más de nuestra cultura a las diferentes partes del mundo que nos pueden estar escuchando. Bueno, déjame contarte pues que los mayas, como muchos ya lo saben, fue una civilización que estuvo o habitó el Valle de México durante muchísimo tiempo. Fue y de hecho es considerada una de las civilizaciones antiguas con más sofisticación que ha existido, ya que si bien es cierto, en Europa existieron grandes civilizaciones, los mayas, por medio de su sistema numérico, de sus diferentes edificaciones, de su estudio de los astros, de la simetría, de toda la naturaleza, son considerados una civilización digna de realmente haber trascendido a lo largo de toda la historia. De estos es que han surgido muchísimos enigmas a lo largo de la historia, ya que ellos principalmente eran politeístas. Sin embargo, si lo contrastamos con la realidad actual, donde se nos ha inculcado la religión europea, que es el cristianismo, en este caso catolicismo, hemos encontrado diversas similitudes, por ejemplo, en la creación, ¿sí? Ya que fuimos creados a partir de un Dios todopoderoso, de un Dios que es, en este caso, que no tiene una forma tangible, y que es un Dios dual, el cual fue el creador de absolutamente todo lo que existe y un Dios al cual vamos a regresar una vez hayamos fallecido. A este Dios se le conoce como Hunabku. Este es el Dios más poderoso y del cual no existe ninguna representación conocida, ya que al ser el más poderoso de todos los dioses, al ser el creador de todo, no se concebía entonces como una forma, sino más que nada era como un eso que existe y sientes, pero no puedes ver, no es tangible. Él entonces... Es como el fantasma que te ve a las 3 de la mañana a un lado de tu cama. Es más o menos eso. Más o menos eso. Sería todo aquello que sientes, pero que no sabes qué es. Como el coronavirus. Es como una energía, No, el coronavirus sí existe, no mames. Por eso lo sientes, existe, pero no lo puedes ver. ¿Cómo no, güey? Los científicos lo pueden ver. pero sí, haz de cuenta. Entonces, este es el principal dios de donde partimos. Hunabku tuvo también un hijo al que se le conoce como Itzamna, el cual es el creador de la... Creador del lenguaje también. El cual es el que nos dota de la sabiduría, del lenguaje, el que crea en este caso nuestro universo, el que crea el sol y también es aquel representado, y escúchenlo bien, es aquel representado como un anciano que todo lo sabe, todo lo ve y todo lo oye. Y también pues creó, como decía por ahí, pues el lenguaje, ¿no? Empezó a crear los primeros caracteres para darle pues lo que vendría siendo ahorita la representación que conocemos como pues las primeras letras, pero dentro de este lado, ¿no? Sí, exactamente. Y fíjate, anteriormente en otro episodio habíamos hablado respecto a que hay una teoría que dice que todos partimos de una sola civilización, que en este caso tendría que ser la Atlántida. Y a este dios, una de las representaciones que muy probablemente en cuanto se las diga les va a resonar, es que a él se le podía ver como un ave celestial, como un ave que siempre está observando y siempre está viendo y está llevando información a su padre, que es el Dios supremo. ¿A qué le suena esto? ¿Al Espíritu Santo?
Me dijiste que era un pichón, no mames. Un pichón. Era un ave. Yo me refería a Odín y sus cuervos, pero bueno. Pero es que Odín no necesitaba sus cuervos para verlo todo ni escucharlo. Odín simplemente con estar sentado en su trono podía ver todo lo que pasaba. Bueno, solo era un ejemplo, pues, que tenían este parecido. Sí, sus cuervos los usaba como mensajeros. Fíjate que estos dos dioses resultan muy peculiares porque por alguna razón, aunque se dice que nuestra cultura actualmente está basada en toda la tradición judeocristiana, aún yo considero que hemos preservado diversas situaciones de ellos dos. Que si bien adquirimos lo que nos estuvieron diciendo, lo que nos, en este caso, impusieron, yo creo que cierta parte de todo esto que nos enseñan tiene que ver realmente con la cultura. Me niego a creer que realmente todo esto que se dice de ellos se ha perdido. Pero yo sé de muy buena fuente que tú eres todo un experto en esto. Así que yo creo que tú nos podrías contar cómo se crearon los humanos, ¿sabes? Bueno, según los mayas, los humanos los crearon Kukulcán y Huracán, así se llamaban los dos. Ellos, al ser unos dioses vanidosos, necesitaban a alguien que los adorara, porque se sentían solos. Al ser unos dioses, querían tener el cariño de la gente. Entonces empiezan a crear los hombres, toman la decisión de crearlos de barro. Pero al ver que el barro no resistía, fueron a llamar a otro elefante. Se deshace el barro y obviamente no se pueden crear los humanos. Entonces cambian de material, buscan la madera, pero ven que la madera es un material muy duro al cual no puede penetrar el alma. Entonces, al no tener alma, no les servían los humanos así. Después buscan el maíz. Por eso se dice que también los mayas son una civilización de maíz, al igual que los aztecas. Del maíz empiezan a crear al humano, le empiezan a dar forma, y así es como se dice que los mayas crearon el maíz a través de Kukulcán y Huracán. Ellos lo moldean a su semejanza. Bueno, no a su semejanza, a como se dan a entender, y así es como se crea el humano, según ellos. Qué curioso, ¿no? Porque si te fijas, siguiendo, vaya, y aunque no esté a lo mejor muy correcto, siguiendo comparándolo con lo que nos han enseñado, nos decían que habíamos sido creados del barro. Pero eso tiene mucho sentido, porque si fuéramos creados del barro, seríamos demasiado defectuosos. Bueno, quizá tú sí. Pues nomás se nos quedó el color, ¿no? Del barro. Algunos, unos más que otros. Muy probablemente, muy probablemente. Fíjate que en esta cultura existe también mucho hincapié hacia las diosas mujeres, que no simplemente fomentaban cosas femeninas, por decir alguna cosa, ¿sí? Sino que en algunas circunstancias existían diosas relacionadas con la muerte, diosas relacionadas con la guerra, diosas relacionadas con la agricultura, pero no específicamente, como muchos otros lugares donde decían, es que la mujer es a la fertilidad, o es que la mujer es a labores, y voy a encomillarlo, a labores de mujer, sino que aquí lo que se buscaba era esta conjunción de tanto hombres como mujeres, porque recordemos que en ese punto, pues prácticamente todos jalaban parejo. Pero cuéntanos, a ver, Charro. Pues ahí fíjate, ahorita que estabas hablando un poquito de las diosas, por ahí está, hay una bien interesante que es una que se llama Ixchel, que es prácticamente, bueno, tiene relación con el dios de la lluvia de esta cultura, ¿no? Que son los mayas. Acuérdense que en la Mexica creo que está Tlaloc, aquí tenemos a otro diferente, pero esa está muy relacionada de la que yo les hablo, básicamente, pues se supone que en esta mitología es una anciana, ¿no? Está representada como una anciana que estaba vaciando un cántaro lleno de agua sobre la tierra. Entonces, ella lo que hace es dar como la virilidad, o vaya, para que la tierra tenga ese aporte, no pueda tener pues mayor riqueza en cuanto a esto. Es por eso que está relacionada con la fertilidad, pero dentro ahora sí de la tierra. Entonces, la podemos ver representada tal cual, como les decía, como una anciana tirando el agua sobre la tierra. Tenía tal cual una falda de huesos en forma de cruces. Entonces lo podemos decir que es de esa manera. También se le llama que es la diosa de la luna. ¿Esto por qué? Porque se supone que la luna tenía como que el lado femenino de esta, ¿no? Para poderla representar de esa manera. Entonces es muy asociada con el dios de la lluvia, en este caso que es Chak,
Este dios de la lluvia, pues ya estamos hablando que, vaya, ese es el referente maya en cuanto a la lluvia, como les decía anteriormente, que a comparación de Tlaloc, ¿no? Que es prácticamente el de los mexicas. Y por ejemplo, ellos también, así como Tlaloc, no sé, ¿verdad? Tú cuéntanos, así como Tlaloc también concebían los rayos, los truenos, o simplemente eran de lluvia. Pues fíjate, Saulo, que vaya, al ser tan influenciado por Tlaloc, se podría decir que también controla todo este tipo de movimientos, ¿no? Los rayos, las lluvias torrenciales que son devastadoras, pero pues más que nada se hace referencia a lo que es la parte de la agricultura, ¿no? De darle como que darle esa virilidad a las cosechas por medio de la lluvia. Interesante. Fíjate que uno pensaría que a lo mejor el hecho de que estas culturas no fueron precisamente contemporáneas siguen teniendo diferentes similitudes, ¿no? Ya que yo considero, como se lo decía hace un momento, que todas estas ideas, estos dioses no se han perdido, sino que realmente hemos llegado a adaptarlos a cierto punto que ya los consideramos como parte de otra cosa. Y yo consideraría que sí es importante volverlos a darles el lugar que corresponde para que podamos realmente darles el valor que merecen. Pero bueno, continuando con las mujeres, fíjate que hay otra diosa que me pareció exageradamente interesante por lo bizarro realmente de lo que es su labor, la verdad. Y te la voy a contar. Esta diosa era la diosa Ixta. A ella también se le consideraba, la dama de la horca. ¿Por qué? Fácil. Esta se representaba colgada de una cuerda que pendía de la infinidad de todos los cielos. Esta se le consideraba que era la diosa del suicidio. Y a diferencia de la actualidad, a ella se le admiraba, ya que se consideraba pues en esta cultura que el suicidio era algo muy honorable. Y al igual pues que los guerreros que pendían de la vida en el campo de batalla o las mujeres que morían durante el parto, los suicidas eran admirados, especialmente los que morían como ella, que decidían colgarse con una cuerda. ¿Qué les parece? Aparte, Ixtab, antes de eso, era una diosa piadosa que ayudaba a los que se suicidaban y todo eso, pero también era una diosa maligna, porque ella se transformaba en una mujer muy hermosa y seducía a los hombres para después asesinarlos, que es algo que muy pocas veces se dice, pero es algo que hacía ella comúnmente para divertirse. Interesante. Y fíjate que ella, pues, se supone que estaba en pareja, ¿no? Puede decirse que con otro dios que es el dios de la muerte, que es el dios Chamer, ¿no? Que prácticamente pues era ya visualizado como un esqueleto, ¿no? Tenía una forma de esqueleto y posteriormente en otras culturas se le dio la guadaña que conocemos completamente, ¿no? Como el dios de la muerte, de esa manera. Y fíjate que prácticamente se le atribuían como que todo este tipo de muertes, ¿no? Las mujeres embarazadas que estaban muertas debido al primer parto, las personas que se ahogaban, tal cual, las personas suicidas, las que se morían de lepra. Recordemos que en esas épocas pues también había muchas enfermedades que no podían ser curadas porque pues, no teníamos la tecnología que hay ahorita, ¿no? Y los sacrificios de guerreros y también los guerreros que se morían en batalla completamente, ¿no? Eran atribuidos a esto. Entonces eran como que muy ligados los dos, ¿no? Estaban por el lado de la muerte cubriendo todo ese aspecto dentro de esta cultura. Y bueno, hablando de Chamer, pues ya estaba prácticamente en otro sitio, no estamos hablando que en la parte de Guatemala. Es que fíjate que ahorita que lo estamos hablando realmente, no por menospreciar a ninguna otra cultura, pero la neta, en lo que hemos visto, estos dioses eran una chingonería. ¿Por qué? Porque no solo son dioses bondadosos o dioses que ayudan, sino que eran realmente dioses que, ahora sí que por las buenas te iban a ayudar, pero también ellos tenían este lado, vamos a llamarlo malo, este lado carnal, por decirlo de alguna forma, donde también de alguna forma sucumbían a sus deseos a fin de entonces también satisfacerse, que eso, no sé, resulta un poco increíble si lo contrastamos con las demás, donde hay un Dios que solo es amor, hay alguien que solo da bondad, donde no se le atribuye algo negativo a los dioses, porque se supone, y lo entrecomillo,
son los que nos mantienen, los dadores de vida. Son perfectos, pues. Pero si te fijas, estos dioses son como que tienen un ego muy grande, porque si te fijas en las demás culturas, ninguna pide algún sacrificio. La gente se los da para agradecerles, pero estos piden sacrificios, si no, hacen catástrofes. Es muy diferente. O sea, ellos tienen un ego tan grande que necesitan que les ofrezcan vidas para poder cuidarlos, si no, les mandan un desastre natural. Pero ¿sabes por qué también? Porque también tenían como que la idea de que, bueno, tenían la costumbre de que si ellos morían prácticamente, iban a revivir o iban a reencarnar en otro ser igualito de la misma especie, pero no se iban a acordar absolutamente de lo que hubieran vivido en la vida anterior. Luego pues también recordemos que pues los mayas conservaban también los cráneos, ¿no? Y todo este tipo de los antepasados para hacerles ofrendas, como ahorita se sigue haciendo con lo que viene siendo el Día de Muertos, ¿no? Ya no tanto con los cráneos y todo ese tipo de cosas, bueno, por lo menos no en esta zona, porque sí hay lugares en los que sí llegan a hacer ese tipo de cosillas, pero se sigue teniendo ese tipo de cosas. Entonces al final de cuentas, después de tanta penumbra y tanta muerte y sacrificios que querían hacer, pues tenían como que tenían como que la idea de ser perdonados, ¿no? Reencarnar sin recordar todo lo que había pasado. Fíjate que estaba también leyendo que, por ejemplo, en muchas culturas existe el dios de la vida y el dios de la muerte. Que el dios de, no sé, de la guerra, el dios de la paz, ¿sí? Con esta dualidad. Sin embargo, hay, por ejemplo, en esta cultura dioses que no solo se llevan un solo título, sino que se llevan más de uno, que no simplemente se les consideraba como dioses dadores o dioses despiadados, sino que podían ser, como decía Diego, dioses que reaccionaban de acuerdo a cómo tú los tratabas, o más bien a lo que les ofrecías depende a lo que ellos querían de ti. O sea, ni siquiera era lo que tú podías ofrecer, no es como decir, pues es que yo tengo esto, sino que era como de, es que tú tienes que dar eso, porque si no, te la vas a pelar. Querían lo mejor. Exacto. Y eso es mucho más interesante porque, por ejemplo, hay culturas donde la gente que se sacrificaba eran prisioneros, eran los ya, ¿cómo llamarlos? Los que ya estaban condenados a muerte. Prisioneros de guerra. Ya no tenían un valor para la sociedad. Exacto. Todos los que ya no tenían como tal, como te decía, un valor. O sea, ellos ya eran como el desecho de la sociedad. Sin embargo, en esta cultura no. En esta cultura se agarraba lo mejor, lo selecto, y eso era lo que se sacrificaba. O sea, te das cuenta cómo existe este cambio tan drástico de decir, a ver, cómo una cultura te puede dar lo peor a lo que consideras sus dioses de amor, pero ellos o esta cultura que consideraba que los dioses pueden ser malos, te ofrecían entonces lo mejor que podían tener. Volvamos a cómo los crearon. Ellos los crearon para que los adoraras, no para crearte y tener una civilización, no. Ellos te crearon para que los adoraras a ellos, no los crearon por gusto, crearon porque ellos tenían un ego tan grande que tenían la necesidad de que se los dijeran, no simplemente por crear personas y crear un mundo bonito. ¿Me doy a entender? Ajá, y aparte, si te fijas, hay una parte de la historia que dice que también, o sea, las figuras y las cosas que hacían ya aparte, ya que crearon al ser humano, ahora los seres humanos cuando creaban figuras o cosas, vaya, como para honrar a los dioses, ya ni siquiera se fijaban en la estética, ¿no? Que estuviera bonito, que lo que sea, o sea, nada más lo hacían, vaya, para dar como un culto, ¿no? No es de que mi ego es tan grande que ya sé que lo que voy a hacer es una chingonería, ¿no? Pero fíjate que aún así, la neta, algo que se puede admirar, y yo creo que toda la historia de la humanidad lo va a ser realmente el esfuerzo que ellos ponían. Ok, no decían, va a ser una chingonería, porque si nos vamos realmente a analizar lo que ellos dejaron, posiblemente las figuras, como tú lo dices, no son las mejores, pero dejaron edificaciones que aún hoy día serían una hazaña, porque es así, sería una hazaña poder recrearlas, reconstruirlas, a fin pues de que entonces pudieran hacerse iguales. Entonces, yo creo que este nivel también de exigencia fue lo que los hizo tan grandes, ¿no? Es decir, me va a cargar la chingada si no hago lo que me están pidiendo, y yo mismo me tengo que esforzar entonces a ser bien chingón. Quizá de ahí es de donde sale la ideología de que, la neta, los mexicanos, y vamos a hablar no solo de los mexicanos, los latinoamericanos, somos una potencia tan chingona, pero ocupamos que nos estén arriando.
Y la neta sí, desgraciadamente es la realidad de todos. Y muchos nos sumamos a nuestro ego, ¿no? De que, sí, me dicen una vez que soy la pistola y ya me quedo ahí y a lo mejor hice puras chingaderas, ¿no? Y estos vatos estamos hablando de que tener una sola oportunidad, ¿no? Un shot. Si no lo hago bien a la primera, ya valió madres, ¿no? Y prácticamente queriendo y no le salían las cosas, vato. Sí, es que sí, como tú lo dices, o sea, yo creo que ese era el chiste, ¿no? Es decir, tengo una oportunidad, no la puedo cagar, así. Aquí no era como ay, pues comete pecados y luego Diosito te va a perdonar, porque aquí no aplicaba eso, aquí era, cágala y van a venir. Y no comes en un año, güey. Y te van a llevar, exacto, y te va a cargar la chingada y no solo a ti, a todo lo que se pueda. Fíjate, y hablando ahorita de cargar la chingada, hay un dios bien cabrón que es el dios de la muerte violenta, o sea, de lo que tiene que ver con los sacrificios, con las muertes así culeras, pues de que me incendiaron mi casa, valió madres, de que cayó un rayo y chingó a su madre mi huerta, lo que sea, o sea, de la muerte violenta, que era también una parte de esto, ¿no? Que es bueno, está cabrón el nombre, se llama Buluk Chaptan, que es prácticamente el dios de la muerte violenta, que prácticamente pues hace referencia a esto, ¿no? A los sacrificios humanos, a los sacrificios de nobles, de prisioneros, o sea, como sea, simplemente con que sea una muerte violenta, o sea, sin más, o sea, como les digo, con catástrofes o cosas por el estilo, ¿no? Entonces hasta para eso tenían Dios, vato, imagínate, o sea. Y hablando de hasta para eso, había hasta Dios de la miel, cabrón, Dios del chocolate, y son dioses que están a lo mejor por abajo de lo que estamos hablando, porque estamos mencionando un poquito pues se podría decir que los más relevantes, ¿no? Los que tienen como que un papel más figurativo y que decimos, órale, pues está cabrón, ¿no? Pero pues yo creo que sería importante también tocar algunos de esos. Es que sí, fíjate, hay tantos dioses en esta cultura que realmente casi siempre se ha hablado de los mismos. Se habla que Kukulcán, que Quetzalcóatl, que Tlaloc, los de siempre. Pero realmente esta cultura ha sido tan grande que, por ejemplo, existía uno que era específico para todos los curanderos, que era para todos los sanadores, al que se le denominaba Akin. ¿Así? Akin. A este se le ofrecían más bien diversas ofrendas. ¿Para qué? Para que sanara de las enfermedades y te mantuviera a salvo de la oscuridad, ¿sí? No entendiendo la oscuridad como que te vayas a morir, sino entendiendo la oscuridad como un impulso de odio, de maldad, de toda esta parte negativa del ser. Se le representaba, como muchos otros, como una parte del sol. Era aquella estrella, era aquel segmento que siempre te iba a iluminar, como decir, aquel rayo de esperanza que siempre existía, era esta representación, ¿sí? De hecho, ¿cómo decirlo? Este dios tiene mucha representación astronómica. ¿Por qué? Porque se le considera que cuando tú tenías un problema, tú podías voltear al cielo y la estrella más brillante era este dios que estaba ahí y te estaba oyendo y estaba ahí para ti. Entonces, tú podías ofrecerle y en este caso, él podía concederte alivio. ¿Y qué se le ofrecía? A él se le ofrecían cosas muy, muy, muy diferentes a lo que se considera que todos los mayas hacían. A él se le prendían inciensos, por ejemplo, se le daban rezos, oraciones, cánticos, y cuando la situación realmente era muy fuerte, que había a lo mejor, como ya lo decías, que existían mucho estas enfermedades que eran en masa, por ejemplo, para pedir la sanación de pueblos o de comunidades completas, se llegaban a hacer sacrificios. Pero estos sacrificios, como ya lo dijimos, no eran de algo de lo que no quiero, sino era lo más preciado que tenían para entonces este Dios trajera el bienestar al pueblo. Güey, ¿qué seguían los Reyes Magos? Una estrella. La estrella más brillante. Exacto. ¿Qué llevaban de ofrendas? Oro, incienso y mirra. Para Jesucito. ¿Y quién crees que las tomó para él? Obviamente el Dios que acabas de mencionar, güey. Siendo la estrella más brillante, ellos siguieron esa estrella con esperanza de que llegaran con el niño Jesús, güey. Él los guió hacia allá y recibió el incienso que llevaban, como dices, que era una ofrenda para él. Teniendo, como ya les decía, que esta cultura tenía siempre las dos vertientes bien cimentadas, tanto lo bueno como lo malo, pues existía, claro,
lo contrario a lo que es Akin, que en este caso es Yunkimil, ¿sí? Perdón, se le considera como la contraparte de todo lo sano. Se le consideraba la oscuridad y la muerte. Teniendo estos dos elementos, se le consideraba a él el dios más temido de todo el panteón maya, ya que se tenía la creencia que este dios era uno de los que se manifestaba en la tierra, ¿sí? El cual siempre estaba al acecho en forma de búhos, perros o jaguares. Y él realmente vivía, en este caso, en el inframundo, que para esta cultura se le considera o se le llama el Xibalbá. Me imagino que es como el patrón de los nahuales, ¿no? Sí, algo parecido, porque realmente lo que sucedía o lo que hacía este personaje era lo que ahorita podríamos conocer como la parca, ¿sí? Él siempre estaba vigilando y cuando entonces había una persona muy enferma, él era el que llegaba por esa persona y se la llevaba al inframundo. Hay que tener en cuenta algo importante. El que digamos que es el inframundo no quiere decir que se considere como el infierno, porque no es como tal esto. Para los mayas el inframundo es el otro paso. Para ellos no, el camino. Exacto, para ellos no existe ni el cielo ni el infierno. Para ellos existe el inframundo, que es el lugar a donde tu alma va a llegar a reencontrarse con todos los dioses y con todos los antepasados. Algo que me gustaría mencionar antes de esto, hace rato dijiste la palabra Panteón Maya. El Panteón Maya es donde se encontraban todos los dioses mayas, no es donde los enterraban o algo así, es donde se encontraban todos, ¿ok? Vamos a aclarar eso. Y solo como último dato, porque es muy divertido, a este se le consideraba el dios de la flatulencia, ya que al ser un dios que solo buscaba la muerte, se consideraba que él tenía este hedor, ya que hay que recordar que llegaba momentos en que a lo mejor una persona moría y por los rituales que se tenían que seguir, pues ya llegaba a un momento de putrefacción. Entonces, este hedor que se llegaba a despedir era un aliciente o era una característica entonces que daba pie, a que la comunidad dijera, ya vinieron por este güey. Está aquí presente este dios. Era como un aviso de que ya te va a cargar la chingada. De que ya te cargó, o sea, de que ya no tienes regreso. Recordemos que todavía ellos, después de que habías muerto, rezaban para que pudieras regresar, pudieras tener una reencarnación. Cuando ya no lo lograbas, era entonces que tu cuerpo ya se había descompuesto, ya empezaba a oler feo y decían, este güey ya no tiene regreso, ya se lo llevaron a la chica. Es ahí donde entra el cacasbal, ¿no? A ver, cuéntanos quién es ese men. Suena mal, pero el cacasbal. No, fíjate que es que este no estoy seguro si es un dios, pero es un demonio como tal, ¿no? Se dice que es un demonio. De hecho, pues cacasbal significa cosa mala en el idioma maya, que prácticamente pues hace referencia a un ser que tenía un aspecto espeluznante, ¿no? Se supone que era una criatura terrorífica y que poseía a los que se lo encontraban. Directamente los empezaba a transformar y vaya, los empezaba a pudrir, ¿no? A deshacer como tal, a transformarlos en algo muy malo. Entonces por eso se puede decir que era como que ya era como decías, ¿no? Ya no tiene lucha, ya vale, pues se lo cargó el cacasbal, ¿no? Por así decirlo. Interesante. ¿No es el Pupulbú? Pendejo, ¿que te equivocaste? No, cacasbal. ¿Neta? Búscalo. Es que... El Popol Vuh es un libro, güey. Ah, sí. No seas mamón, güey. Perdón, estoy troleando. AFK, güey. Es un demonio maya, men. Es el que dicen que es el perro maya. Se dice que es el perro maya. Jamás en la vida había escuchado de eso, la verdad. Sí, güey, siento que te están mintiendo porque yo estoy leyendo lo de Xibalbá y no lo mencionan en ningún lado, güey. No mencionan a los güeyes que están ahí, supone. Perdón, la leyenda del perro y cacasbal. Había un hombre que siempre vivía de mal humor y nunca perdía la ocasión de maltratar a su perro, quien era muy infeliz. Un espíritu del mal llamado cacasbal observó la situación y detectó que podía sacar mucho provecho de esto y de la rabia que seguramente sentía el perro contra el hombre.
por lo que un día se le apareció al perro y entablaron esta conversación, Cacasbalteotris. O sea, prácticamente pues él tomó como que el aspecto, ¿no? del perro, pero obviamente de forma monstruosa, pues para darle miedo a esta Vale. Era como que todo lo que sentía el perro porque pues, lo lastimaba a su dueño, ¿no? Ujú. Es que digo, es como una leyenda, no sé si es real, pero lo señalan como una leyenda, pero sí hay como que cosas así, y dicen que es el perro maya. De hecho, volviendo al... yo lo que te iba a decir es que, volviendo a lo que decía el Saulo, que del apestoso, se dice que en las cuevas de los mayas, que a una profundidad, había gas natural, y el gas natural era muy tóxico y apestoso. Eso hacía que la gente se intoxicara y muriera. Yo pienso que de ahí viene el conocimiento de ese güey que apestaba así ya culero y que se iba a morir, o que ya estaba muerto, del mismo olor que aspiraban ellos, que cuando morían lo liberaban. Eso sí, no lo sabía tampoco. Es una teoría que me acabo de sacar ahorita de la pinche bolsa, no me hagas mucho caso. ¿Qué hubo? Fíjense que existe un dios al cual se le consideraba que era el que sostenía el mundo, ¿sí? Y no es Atlas. No es Atlas. Este dios... ¿Los rojinegros? No sostienen ni el trofeo, vale, que van a sostener el mundo, no chingue. Se llama Pahuatún. A este, fíjense, y es bien interesante, a este sí se le representaba como un solo hombre, pero que a la vez era 4, los cuales cada uno sostenía una de las esquinas del universo. Por eso se le denominó el cargador de cosmos, ¿sí? A este siempre se le representó con unos brazos muy grandes que sostenían entonces la bóveda de la tierra. Sin embargo, tenía otra representación que era un anciano, el cual tenía un caparazón de tortuga. Sí, como el maestro Roshi. El cual era también patrón de escritores, pintores, y el cual prescindía los 5 días más nefastos en el calendario solar, lo cual también generaba pues que estos días era cuando él cambiaba de posición. ¿Y para qué quería el caparazón de tortuga? Era un símbolo que se daba para manejarlo a nivel del cosmos. Era un símbolo que se manejaba en lugar de poner el sol y la luna. Se manejaba este caparazón para ponerlo o manifestarlo como algo tan grande como el sol y la luna. Dije, mira, yo sin usar popotes y este verga matando tortugas para ponerse el caparazón. Pues, ¿te imaginas? Yo no maté a ninguna culera. Ella sola se mata. Solitas, güey. Con todo esto, fíjate que resulta pues bien interesante poder escarminar un poquito más en lo que son los dioses y quizás salirnos un poco de lo que siempre nos dicen, ¿no? Los típicos dioses que todo mundo conoce, que todo mundo nos ha representado. Sin embargo, me gustaría compartirles realmente cómo es que esta civilización concebía su camino hacia la eternidad, porque realmente es así lo que ellos concebían. Como les decía anteriormente, ellos no concebían que existía un cielo, que existía un infierno. Sin embargo, consideraban que sí existía algo más a lo que ellos tenían que aspirar para entonces poder encontrar lo que podríamos ahorita considerar como la salvación, ¿sí? A esto ellos le consideraban como el camino hacia el Xibalbá, el cual se llega a describir pues como un descenso sobre unas escaleras muy inclinadas que van a desembocar en la orilla de un río, el cual recorre barrancos y jícaros espinosos. Después de eso hay más ríos e incluso existe uno lleno de sangre. Y más bien después de se abre un cruce donde hay 4 caminos, uno rojo, uno blanco, uno amarillo y uno negro. En este último es el que dirige al Xibalbá, exactamente a la sala del consejo de los señores Xibalbá. Esto lo podemos ver en diferentes mitologías, como lo que se podría ver, por ejemplo, el barquero, que nos lleva a lo largo también de un río, por ejemplo, en nuestra cultura, por ejemplo, que dicen que tenemos que cruzar el río Jordán. Entonces, una vez nosotros llegamos en este caso a esta sala, nos vamos a encontrar con estos señores, los cuales nos van a hacer pasar 4 pruebas, ¿sí? Si somos capaces entonces de pasarlas,
seremos realmente merecedores. Porque aquí no aplica el de pues me muero, llego y ya. Aquí realmente tú tenías que merecer esta eternidad en este lugar. Tenías que probar que eras digno. Exactamente, tenías que realmente demostrar el valor que tenías y que realmente merecías estar ahí, ¿sí? El primero de estos retos que te ponían era la casa oscura, donde adentro solo existían tinieblas. Es para superar, imagino que la soledad y el miedo a no saber, a lo desconocido. Es el temor, imagino, de los principales que tenemos, ¿no? Todos. Y es que no solo era precisamente a la soledad, era más que nada a ti mismo. Porque recordemos que el mayor enemigo del humano es su propia conciencia. Entonces, esto se podría considerar como una prueba de valor. Una prueba que te va a dar el valor sobre tu propia conciencia y más aún sobre tu propia fortaleza en ti mismo, ¿sí? Una vez pasabas esta prueba, ibas entonces a la casa del frío, en donde existía un viento que era prácticamente insoportable. Este viento nunca cesaba y era algo extremadamente frío. O sea, la primera era una prueba psicológica, esta ya es más de voluntad y de fuerza, ¿no? Sí. Sí, como ya lo comentábamos hace un momento, tú tenías que demostrar que tenías las cualidades necesarias. Porque aquí no, como te digo, no es... Vaya, el Xibalbá no es para todos. El Xibalbá es para los selectos, para los que eran chingones y lo merecían. Entonces, ok, ¿tienes fortaleza mental? Ahora, ¿tienes fortaleza física? Hay que chingarle, ¿sí? Pero una vez pasabas estas dos pruebas, venía otra, que era la casa de los jaguares. En esta se revolvían, amontonaban, gruñían y se mofaban. ¿Quiénes? Los jaguares. Sí, considerando que los jaguares a veces también eran guerreros, no simplemente se consideraba el animal un jaguar. Sí, exactamente, es precisamente lo que iba. Hay que tener en cuenta que el jaguar no solo era, en este caso, una bestia, o no solo se le consideraba como una bestia salvaje que podía realmente ser un peligro, sino que también era un grado de guerreros, de estos guerreros de élite que realmente podían o tenían un entrenamiento exageradamente brutal. Y que ellos eran los que se encargaban entonces de defender y mantener una estabilidad, en este caso en las comunidades. Y ahora sí. De hecho, se decía que a los nahuales tenían diferentes formas, ellos se transformaban según les convenía, y cuando querían demostrar su verdadera fuerza, se transformaban en jaguares, porque era la fuerza más grande que ellos tenían. Sí, como te digo, pues aquí en esta cultura lo más grande o lo más potentoso que existían, pues eran en este caso los jaguares. Pero fíjate, una vez pasabas, sobrevivías a estas bestias indomables, porque realmente esos son, te faltaba una última prueba, que era la casa de los murciélagos, donde no había nada más que murciélagos que chillaban, gritaban y revoloteaban dentro de esta casa. Esto como referencia ¿a qué creen? ¿A los muertos? A los muertos sufriendo es lo que yo recordaría. Pues sí, a las almas, a todo lo que está ahí. A todos los pensamientos, a todas estas inquietudes, a todo esto que no te deja, en este caso, tener una paz, tener una quietud. Se manifiesta de esta forma porque, como ustedes lo dicen, es todo aquello que en todo momento te puede estar alterando. Que podrían ser los muertos, en este caso podrían ser quizá si eras un guerrero, todos aquellos que mataste, quizá todos tus compañeros que murieron en guerra, quizá eras agricultor y perdiste a toda tu familia. O sea, todo esto que te aquejaba era representado por estos molestos y ruidosos animalitos. Y una vez entonces tú pasabas esta última prueba, eras bienvenido al Xibalbá.
hasta ese entonces, ¿te imaginas que una prueba así existiera para encontrar un trabajo? Todos seríamos desempleados. Y yo creo que Y no había palancas para Chivalba. unas palanquillas. Yo creo que la última prueba era la más cabrona, ¿no? Porque a veces el mismo ser humano es preso de sus pensamientos, ¿no? O de todo lo que tiene ahí. Pues todas, güey. O sea, pues sí, todos, como tal. La primera es no volverte loco, güey. Pero es que esta última, imagínate, o sea, ya pasaste por la madriza, ya pasaste por la oscuridad, por todo, o sea, ya nada más te queda, pues, atormentarte con lo que tienes en tu cabeza, ¿no? A veces son cosas simples, pero, pues, que se hacen gigantescas, ¿no? Acuérdate que, pues, el límite se encuentra, bueno, no creo que se encuentre en ningún lado, ¿no? Y en tu cabeza menos. Pues yo creo que ya ves que dicen que tú eres tu propio enemigo, güey. O sea, tú solo sabes cómo chingarte, güey. Y teniendo eso en tu conciencia, pues obviamente te van a acabar. O te vas a acabar, mejor dicho. Exactamente. Entonces, esa era realmente la finalidad de esto. Era ahora sí que la prueba suprema, ya que para ellos el estar aquí, el vivir, no era precisamente lo último. O sea, ellos no aspiraban a eso. Ellos aspiraban a ser suficientemente buenos para poder entrar al Xibalbá. O sea, realmente el decir, viví pinches 80 años, valía madre. O sea, ellos no querían vivir 80 años. Ellos querían que el tiempo que vivieran fuera suficientemente bueno para tener la fortaleza de poder llegar a ese momento. O sea, O sea, pasaban toda su vida preparándose. Sí, para ese momento. exactamente. Esa era la finalidad. Prepararte para esa última prueba que quizá pasabas, quizá no. Y entonces era como su purgatorio o algo así. No, porque ellos elegían ir ahí. Ok. Bueno, pero si lo ves de esa forma, yo creo que sí, ¿no? Porque ahí experías la neta todos tus pecados. O sea, si te vas a poner a enfrentarte a jaguares, si te vas a ir al frío más culero y te vas a ir al silencio y a la oscuridad absoluta y después ir con los murciélagos, yo creo que sí podría considerarse un purgatorio. Recordemos que el purgatorio, por ejemplo, en la tradición judeocristiana, es aquel lugar a donde vas a ir a purificar tu alma, donde vas a ir a purgar todos los pecados que has cometido para que tu alma sea pura y sea merecedora del cielo. Entonces, viéndolo de esa manera, yo creo que sí podría considerarse como un purgatorio. ¿Ustedes qué preferirían? ¿Irse a ese purgatorio o irse al de los católicos? No sabemos. Yo sí me la jugaba, güey. Un tiro con los jaguares, ¿no? Güey, los jaguares son una cosa más hermosa del mundo, güey. Sí, cuando no están ahí para comerte. Güey, están bien perros, ¿cómo no? Güey, no mames, están bien hermosos de todos modos. Sí, claro. También un tiburón es muy bello, pero pues no me voy a ir a meter ahí con ellos a nadar. Nah, no mames, ¿no has visto un jaguar, güey, cuando corre cazando? O sea, es la cosa más preciosa del puto mundo, güey. Pero bueno, ¿algo más que nos quieran comentar? ¿Algún dios que se nos haya escapado? ¿Algo importante que les interesaría comentar a las personas que nos escuchan? Pues obviamente que nos faltaron un chingo de dioses. Simplemente dijimos los principales, podría decirse. No es cierto, faltó uno bien importantísimo, al que le debemos prácticamente nuestro reconocimiento mundial, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál? El poderosísimo dios del maíz, vatos, ¿no? Diego, estabas hablando al inicio de que pues, fueron creados de esto y no lo mencionamos en ningún rato. Sí, es cierto. A ver, cuéntanos. No, y que es una civilización que creció gracias al maíz también. O sea, prácticamente, pues, tal cual, estamos hablando del dios Yumcax. Fíjate, este vale, prácticamente, pues, era el dios de la abundancia, ¿no? Y el dios tal cual de todo lo que vendría siendo la agricultura, del trabajo de la tierra. Y estamos hablando de que el principal sustento de los mayas en ese entonces, pues, era el maíz, ¿no? Es lo que dio paso a esto, dio paso a su creación, etcétera. Entonces, este dios, por eso es que tiene un montón de ritos y de sacrificios que se hacían, porque recordemos que pues no querían estar, por así decirlo, no querían hacer enojar a los dioses de alguna cierta manera, porque imagínate si se les descomponía, por así decirlo, su máquina de abundancia, de lo que iban a comer prácticamente, pues iban a quedar sin eso. Imagínate, güey, se les echa a perder la cosecha, no comen hasta el otro año, güey. O sea, prácticamente ahí valía, vato, y por eso tenemos pues todo lo que hay, ¿no? Los sopitos, las tortillas,
No sé, men, un chingo de cosas. Pozole, güey, con restos humanos. ¿Pozole con restos humanos? Hasta tamales, vato. Pues ya ves que según eso se decía que el pozole era que con restos humanos, que hasta que se les ofreció a los españoles, que dijeron que era esa mamada y que ya después empezaron a agregarle animales, pero se suponía que era con restos humanos. ¿Sabes si es cierto eso? Pues bueno, ya hablamos de prácticamente los dioses más importantes, los que de alguna forma nos parecieron más interesantes para compartir con ustedes. Sin embargo, como ya lo dijo Diego, pues nos faltaron muchísimos otros, porque realmente todas las sociedades que vivieron en América fueron algo muy, muy interesante de ver, porque no tenían 1, ni 2, ni 10 dioses. Ellos tenían decenas de dioses y realmente nos tomaría un mundo poder hablar de todos ellos y de lo interesante que pudieron haber hecho. Sin embargo, pues nosotros nos quedaremos solo con estos para poderlos compartir con ustedes, pero también saber qué es lo que ustedes piensan, qué es lo que ustedes les llamó la atención de estos dioses que nosotros les pudimos comentar, de estas también historias que existían, de realmente las aspiraciones que se tenían antes y la mentalidad más que otra cosa, como ya lo había comentado nuestro amigo Charro, ver cómo llegamos a este punto o llegamos a ese punto de crear tan grandes cosas con una sola oportunidad, ¿no? ¿Qué sería de nosotros si realmente siguiéramos bajo esa ideología y pues realmente dónde estaríamos, ¿no? A lo mejor ahí sí seríamos primermundistas o a lo mejor estaríamos aún más avanzados que todos ellos. Agárrate, China. Cosa pues que lamentablemente nunca lo sabremos, pero pues sería interesante de tener en mente. Tenemos esperanza en la cuarta T. Agárrate. Pero bueno, pues no nos queda más que agradecer a nuestro compañero Charro porque nos acompañó el día de hoy. Esperemos poderlo tener en más episodios que nos quiera acompañar. Realmente fue un gusto, fue muy divertido estar aquí en esta plática, conocer un poquito más estas aportaciones que dimos todos. Y pues como les decía, coméntenos qué les parece, si la neta estamos pendejos, si entre otras hablamos cosas, pura babosada o si realmente les pudimos abrir un poquito más el pensamiento. Díganos qué dios les hubiera gustado que mencionaran. Faltaron, ¿eh? Sí, coméntenos qué dios les hubiera gustado del que hablemos y posibles temas de los que podamos tratar que les puedan llamar la atención. ¿Algo más que decir, Charro, antes de despedirnos? No, pues nada, que muchas gracias por la invitación. Esperemos regresar aquí con más conocimientos y menos trabaderas, porque pues la neta, o sea, hay cosas que hay que abarcar más a fondo para poder dar una opinión un poquito más certera, ¿no? Y que tenga un poquito más de fundamento. Entonces, pues sería bueno indagar otro tipo de cosillas donde podemos, descifrar un poquito más y que aporte bastante, ¿no? Como lo de ahora, que fue bastante bueno. ¿Tú, Diego? Nada, que nos sigan en nuestras redes, en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts y aquí en YouTube, si nos escuchan en YouTube. Muy bien, pues nos vemos hasta la próxima. Que tengan un excelente día. Bye. 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 Y recuerda, nos mantienen vigilados. Hasta la próxima.